Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, compilador de Legal Universal. Una obra extraordinaria. Venimos, amigos, desarrollando un hermoso mensaje que él nos ha dejado, porque en realidad él nos enseñó lo que nosotros no sabíamos y nos despertó a lo que nosotros desconocíamos. Relacionado de Tito 3.5, que venimos desarrollándolo, Tito 3.5, primero vamos a pasar lectura para entablar el conocimiento. Dice Tito 3.5 dice lo siguiente: no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Hasta ahí estamos centrados, ¿no? Porque dice, vuelvo a repetir, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Hubo una misericordia, nos salvó, nos liberó. Y al liberarnos, el hombre tenía que ser lavado. En el lavacro significa 2 puntos. Lavacro significa un recipiente donde se conserva una agua pura. Es un recipiente. Eso viene a ser lavacro. Vemos a través de la historia, vemos donde Dios le dice a Moisés, me vas a construir un tabernáculo, le dio las medidas, un lavacro y el altar del holocausto. El conjunto de los tres viene a ser el santuario. Entonces el lavacro servía, ese recipiente, para que el sacerdote se lave las manos y los pies antes de ingresar al tabernáculo o a ingresar al altar del holocausto. Eso significa el lavacro, el recipiente. Pero cuando hablamos del lavacro de la regeneración, viene a ser de algo de ser lavado, limpiado, regenerado, o mejor dicho, si hablamos de un recipiente, algo que está sucio, algo que está lleno de moho o lleno de sarro, entonces viene una restauración, una limpieza, una purificación, lo empieza, digamos, a darle su forma como era antiguamente. De repente estuvo abandonado, lleno de moho. Entonces le da una limpieza, si hablamos desde ese punto de vista. Entonces se restaura, se regenera. O como los tejidos de algo empiezan a regenerar. Entonces algo similar, una regeneración. Y si hablamos en la parte espiritual, significa de que el hombre, como dice anteriormente, hemos vivido pues en una época lleno de malicia, lleno de envidia, aborreciéndonos el uno con el otro. De eso hemos sido limpiados, lavados, regenerados. Pero ¿quién la lavacro dice por la regeneración, como dice en la Escritura, de la regeneración, de renovación del Espíritu Santo? Entonces el que nos lava, el que nos purifica, el que nos restaura, viene a ser justamente el Espíritu Santo, que viene a ser el agua, el que nos lava, ¿no? Nos cambia. Entonces, de eso se trata el ministerio. Por eso dice nuestro maestro, el Espíritu Santo nos lava con agua limpia, se refiere al Espíritu Santo. Como vemos en el caso de nuestro Mesías, cuando dijo, de mi corazón fluye río de aguas vivas, y él hablaba del Espíritu Santo que tenía que manifestarse, porque esos días todavía, cuando estaba en pie, no se manifestaba. Le daba potestad, sí, a sus discípulos que vayan, hagan la obra, pero terminaba su obra, otra vez el Espíritu se apartaba de ellos y eran hombres como todos los demás. Donde viene a ser ya, salen como podemos decir, se empezaron a dispersar después de la fiesta de Pentecostés, porque en la fiesta de Pentecostés dicen Hechos que el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas, de fuego. Entonces cada uno empezó a recibir esa fuerza sobrenatural y salieron pues dispersos a predicar, a anunciar por esa misma fuerza que les impulsaba a hacer. Ya no había ese temor que si me persigues, no me persigues.
Ya no había ese temor, hablaban sin miedo, venga lo que venga. Pero no era ellos, sino había esa fuerza sobrenatural. Por eso vamos a ver de esa fuerza sobrenatural como una pequeña aclaración en el caso de nuestro Mesías. Vamos a ver que al inicio no lo tenían, no lo tenían. Después ya viene, vamos a ver, dice en Mateo, en el capítulo, estamos hablando en el capítulo 10, versículo 1, dice así: Jesús pues llamó a sus 12 discípulos y le dio poder, ¿ve? Poder. Cuando hablamos de poder, en hebreo significa ruach, que viene a ser la fuerza de Dios, que se le conoce como el Espíritu Santo en griego. Entonces le dio poder para expulsar a los demonios y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Le dio ese poder porque el que cura, el que sana, el que hace los milagros, el que hace las señales, no es el hombre, sino esa fuerza sobrenatural. Eso lo vamos a esclarecer después para darnos a dónde queremos llegar y de qué se trata lo que dice aquel mensaje. Y luego ya en el 19:20 de Mateo 10, 19:20, les habla, porque primero le dice, le dio poder para expulsar los demonios. O sea, ¿quién es el que expulsaba a los demonios? Ellos no, sino el poder de Dios que estaba en ellos. Curar toda clase de enfermedades. Ellos no, sino el poder que estaba en ellos. Y las dolencias que tenían, las enfermedades, las dolencias, ¿quiénes quitaban? Ellos no, sino la fuerza, el poder de Dios que estaba en ellos, o conocido como el Espíritu Santo. Entonces dice en el 19, para abrir un poco más nuestra mente: cuando los juzguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo tendrán que hacerlo. En esa misma hora se les inspirará lo que tienen que decir. Esa misma hora viene una inspiración, viene a la mente, viene qué es lo que tiene que hablar, las palabras precisas. Por eso dice, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo tendrán que hacerlo. En esa misma hora se les inspirará lo que tienen que decir, pues no van a ser ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre que hablará por ustedes. Entonces vemos que le dio poder para expulsar los demonios. Ellos no podían, sino el poder que estaba en ellos. Para curar toda clase de enfermedades, ellos no, sino el poder que estaba en ellos, o el Espíritu de Dios que estaba en ellos. Y las dolencias, eso tenemos que tomar en cuenta. Porque si vemos en el caso de nuestro Mesías, vemos también, para abrir un poquito más, porque acá nos esclarece, necesario tomar en cuenta todos estos puntos. Entonces, dice lo siguiente, vamos a hablar en Mateo, también seguimos en Mateo, vamos a ver sobre el caso de nuestro Mesías. Le trajeron en ese momento un endemoniado, ciego y mudo, ese momento. Jesús lo sanó. La pregunta es, ¿Jesús lo sanó? Pregunta número 1. De modo que pudo ver y hablar. Con eso todo el pueblo quedó asombrado y preguntaban, ¿no será este el hijo de David? A lo que respondían los fariseos, este echa a los demonios por obra de Beelzebú, rey de los demonios. Jesús sabía, Jesús sabía lo que estaban pensando. La pregunta es, ¿Jesús sabía lo que estaban pensando? Esa es la pregunta número 1. Si Jesús sabía lo que estaban pensando. Pero encontramos acá que Jesús no sabía, no entendía lo que estaban pensando. Pero dice acá, vamos a preguntar. Perdimos un poquito la hilación, pero vamos acá. Dice que Jesús lo sanó. La pregunta número 1 es, ¿Jesús lo sanó? 2. Él sabía lo que estaban pensando. ¿Sabían lo que estaban pensando? Por eso dijo, todo reino dividido en 2 bandos está perdido y toda ciudad o familia dividida se aniquila. Si realmente Satanás echa fuera a Satanás, se haría la guerra por sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo podría durar su poder? Y si yo lanzo los demonios con el poder de Beelzebú, los amigos de ustedes, ¿con qué poder los echarán? Por lo tanto, ellos mismos juzgarán lo que ustedes están diciendo. Y en el 28 ya nos esclarece, pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios.
O sea que Él no expulsaba nada. Como dijo anteriormente, le dio poder para curar enfermos, quitar dolencias, expulsar demonios. Entonces, ellos no, sino que estaba el poder en ellos, o el soplo del Espíritu de Dios que estaba en ellos, o el Espíritu Santo que estaba en ellos. Por eso vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él no sanó, sino el soplo del Espíritu de Dios o el poder de Dios que estaba en Él. Entonces, cuando encontramos esta parte donde dice que Él entendía, y dice en 1 Corintios 2:10, que el Espíritu todo lo escudriña a lo más profundo de Dios. Entonces, ¿quién es el que escudriñaba? Era el Espíritu el Espíritu Santo que estaba en él. Y lo escudriñaba el corazón de la tercera persona y le decía, esto piensa o esto está hablando calladamente. Entonces, pum, le venía el conocimiento y luego él, por la boca de él, empezaba a hablar. Esas son las cosas así. Pero entonces, cuando ya vienen estas cosas de que el Espíritu Santo está presente, porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea que el reino de Dios es el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, por eso dice acá nuestro maestro, el Espíritu Santo nos lava, o sea, el que lava los pecados, nos limpia, porque una cosa es lavarse exteriormente, como dice en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía o montones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí. Pero para el que limpia el corazón o quita, digamos, el mal pensamiento, las malas ideas, viene a ser justamente el Espíritu Santo. Él nos lava. Es como dice en Zacarías 3:4, cuando el hijo Josué estaba vestido de vestimentas viles. Y le dijo a los ángeles, quitad esas vestimentas viles. Los ángeles fueron, le quitaron esa vestimenta vil. Y luego le dice, mira que te he hecho quitar tu pecado delante de ti. Entonces, ¿qué es la ropa vil? Era el pecado. Le quitó todo el pecado. Mejor dicho, de acuerdo a Isaías 1:18, le perdonó todo lo que fue antiguamente y le dio una nueva oportunidad. Eso significa limpiar. Le quitó su ropa sucia, su ropa inmunda le quitó, que es el pecado, y le dio una nueva oportunidad y lo vistió con ropa de gala. Eso estamos entendiendo hasta acá. Por eso dice, nos lava con agua limpia, se refiere al Espíritu Santo. Por eso, como estamos aclarando en San Juan 7:38, entonces agua que estamos hablando, esa agua limpia tenía que ser de alguien. O sea, solo no puede venir. Mejor vamos a pasar lectura San Juan 7:38. Mejor es así, estamos contentos y felices. San Juan 7:38. Dice lo siguiente. 7:38. El que cree en mí, acá está esclareciendo un punto muy interesante, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, vamos a lo que dice el 38. Para que surja, digamos, empiece a fluir río de aguas vivas, es el que cree en mí, el que creyó en mí. Como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de mi vientre, el que cree en mí. Entonces, vamos a esclarecer esa parte, el que cree en mí. Por eso dice nuestro maestro, pero esa agua limpia tenía que ser de alguien, del que creyó en Dios, en el Hijo de Dios ha creído. Luego esa persona ha creído en el Hijo de Dios, en su vientre, en su corazón tiene agua limpia, entonces de allí tenía que salir. Vamos a esclarecer, el que cree en mí. ¿Quién creyó en el Hijo de Dios? Tenemos que definir. Una cosa es creer en el Hijo de Dios. Y si empezamos a esclarecer quién es el Hijo de Dios, encontramos que no es Jesús. El Hijo de Dios es otro. Ahí hay polémica y hay problemas ahora. El Hijo de Dios es otro y vamos a demostrarlo así para llegar a una conclusión, porque de eso sí tienes que esclarecer y estar bien seguros a dónde estamos. Cuando dice que el Hijo de Dios, que cree en el Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios?
Hasta acá, mientras no hay un entendimiento, lo primero que vamos a decir es que Jesús es el Hijo de Dios. Pero vamos a demostrar que no es Él. ¿Cómo que no es Él? Santo Salazar está loco. No, no estoy loco, simplemente vamos a analizarlo. Si revisamos en Lucas, para esclarecer esta parte, quién es el Hijo de Dios, encontramos en Lucas, vamos primero por Lucas, en el capítulo 2, dice lo siguiente. Vamos a ver un ratito, por favor. En Lucas, capítulo 1, el capítulo 1. Dice, y al sexto mes, vamos a analizar desde el 26, y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, sálvame muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó de sus palabras y pensaba que, ¿qué salutación fue esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le llamará el Señor Dios, le dará el Señor trono de David su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. La pregunta es algo simple. Dicen los sabios que en esa fecha era una jovencita de 16 años y se casó. Dice, bueno, la historia que no se cuenta, era una jovencita de 16 años y se había casado con un hombre viudo que era José. Por eso en otra parte encontramos hermanos y hermanas. Pero vamos acá al punto que nos interesa. Cuando le pregunta que va a tener un hijo y ella dice, si no conozco varón, o sea, no había tenido contacto. Y él le dice, en otras palabras, no te preocupes, vendrá el Espíritu Santo y te hará sombra. Entonces, ¿quién es el que vino de arriba? El Espíritu Santo. Él es el que vino, ingresó al vientre de María, como es Zacarías 7:12, empezó a germinar, empezó a desarrollarse en un cuerpo, y a ese cuerpo le puso por nombre Jesús. Entonces hay una diferencia, que viene el Espíritu Santo o viene el Hijo de Dios, se introduce al vientre de María y forma su templo, su cuerpo. Ese cuerpo se llama Jesús. Hasta ahí estamos creciendo sobre este campo. Otra cosa, desde ahí estamos viendo que el Hijo de Dios es otro, y en su tema, la creación de Cristo, ahí aclara que el Hijo de Dios tiene ahora un nuevo cuerpo, llamado Jesucristo, que está a la diestra del Padre. Pero vamos a lo que queremos entender. Dice acá, el que creyó. ¿Cómo es eso de que él creyó? ¿Cómo es eso? Vamos a entenderlo. En San Juan, el apóstol Juan esclarece. Vamos a ver, San Juan 6:40 y 42. Y 44, perdón. Pero 42. Ninguno puede. Hay 6, 40 y 44. Vamos a analizar esos dos versículos. El 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Mira lo que está hablando. O sea que para ¿quién hablaba por la boca de Jesús? Primero, número uno. ¿Quién hablaba por la boca de Jesús? Algunos veo que están con un poquito de dudas. ¿Cómo es esto? Un poquito más para esclarecer, porque sé que hay varios que están dudando. Le voy a esclarecer para que salga un poco de su duda.
Cuando lo sacó a látigo limpio a los vendedores de ofrendas en el templo, por eso dice mi casa lo han convertido cueva de ladrones, y también dice, el celo de mi casa me trajo todo esto. Entonces, lo sacó a látigo limpio los que vendían ofrendas. Estaban ahí, lo habían convertido en comercio. Y luego, después de eso, le dijeron, ¿qué señal nos traes? ¿Por qué haces todo esto? Y él dijo, destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. Pero todos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo? Si en 46 años ha durado para ser construido este templo y tú dices que en 3 días lo vas a levantar, estás loco. Pero luego dice en San Juan 2:22, él no hablaba del templo hecho por la mano del hombre. Él hablaba del templo de su cuerpo. La pregunta es, ¿quién hablaba por la boca de Jesús? Es el Espíritu Santo o el Hijo de Dios hablaba por la boca de Jesús y dijo, maten a este hombre que a los 3 días lo voy a resucitar o lo voy a levantar. Ahí estamos viendo que son 2 en 1. Para comprender, son 2 en 1. El visible y el invisible. Ahí nomás nos ponemos a pensar y analizar que son 2 en 1. Ahora, entonces él está hablando por la boca de Jesús, está hablando el Espíritu Santo y dice así, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Vamos a analizarlo, porque hasta acá parece trabalengua. Nos hacemos una imaginación más simple. Hablamos de 3 personajes. Un padre, un hijo y una tercera persona. El padre le dice al hijo, hijo, todo aquel que te ve a ti y cree en ti, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Mire esa promesa que da. Hijo, todo aquel que te ve a ti y cree en ti, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Muy bien, esa es la promesa. Y luego dice el hijo, nadie puede venir a mí, nadie, si el Padre que me envió no lo trajere. O sea que para que lo vean al hijo, no es la voluntad humana, no es el deseo personal, sino el Padre es el que decide. Por eso dice, y nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea que el Padre es el que dispone, es el que ordena, es el que lo levanta a la tercera persona y le dice, ve a mi hijo. Le hace ver a su hijo y cree en su hijo porque lo está viendo. Pero no es la voluntad humana, vuelvo a repetir, no es un deseo humano que yo lo quiero ver, no, es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Por eso vuelvo a repetir, el Padre le dice al Hijo, hijo, todo aquel que te ve a ti y cree en ti, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Esa es la promesa. Todo aquel que te ve y cree en ti, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Y luego dice el Hijo, y nadie puede venir a mí, nadie, si el Padre que me envió no lo trajere. O sea que la decisión es del Padre. Yo quiero esta persona que lo vea a mi hijo, listo. Ese es el deseo de Dios, no es el deseo humano. Entonces, por ejemplo, vemos en el caso de nuestro maestro, le dice bien claro, estos ojos palparon al Hijo de Dios. Estos ojos palparon al Hijo de Dios y creí en Él. Y por haber creído en Él, tendré vida eterna. Y por haber creído en Él, de mi corazón fluye río de aguas vivas. Y luego dice, y no me hice siervo a mí mismo, el Padre me llamó. Está claro, el Padre me llamó. O sea que no es voluntad humana, un capricho personal. No, el Padre me llamó. Ya está, bien claro. Por eso decía Pablo en Corintios, conozco a un hombre hace 14 años que fue arrebatado al paraíso donde vio palabras secretas que el hombre no lo puede decir. Entonces está hablando de palabras secretas que ni hay que escuchar, ¿no? Y escuchar no se puede decir, algo misterio, un misterioso. Y él en su testimonio dice,
que cuando fue arrebatado, fue él arrebatado, o sea, no es que él se fue arrebató, ¿no? Sino lo arrebató, vio ese lugar que era, pues, las paredes eran de cristal, lleno de luminosidad, había una mesa con 24 sillas. Entonces él pensó, ¿quiénes se sentarán aquí? En eso dio un paso más adelante y escuchó una voz y dijo, Ezequiel, ¿ya llegaste? Ya llegué, a ti te estamos esperando para hacer la obra. A ti te estamos esperando para iniciar la obra. Entonces, vio pues a los personajes, el hijo que se sentase, y el padre se puso de pie, se fue a la pizarra, empezó a escribir los mandamientos en una pizarra. Posteriormente el Espíritu Santo le dijo, anda a la biblioteca, trae una cartulina o un pergamino, pone sobre la mesa y ponte a escribir tal y conforme está en la pizarra. Y empezó a escribir tal y conforme está. Y una vez que finalizó, dijo, conforme es, le dieron el visto bueno. Ahora si te vas a la biblioteca, traes el libro de la vida, y ahora sí, anda, enseña y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. Entonces vemos acá que la ley de Dios, el Padre lo escribió en una pizarra y él lo que trae es la copia del original, no es el original, sino la copia del original, que es muy diferente del original. Porque dice Deuteronomio 17:18, mejor vamos a pasar lectura, Deuteronomio 17:18, vamos a ver, dice lo siguiente, Deuteronomio 17:18, y será que cuando se sentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí un libro, un traslado de esta ley, de lo original de delante de los sacerdotes y levitas. O sea, lo que trajo es, viene a ser la copia del original. Trajo los mandatos y a través de los mandatos divinos empezar a enseñar, y lo que están escritos en el libro de la vida tenían que venir apresuradamente para que se cumpla San Juan 10:16. Mejor vamos a pasar lectura. San Juan capítulo 10 versículo 16, ¿qué nos dice? Los que son para con Dios tienen que ser así. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas me conviene también traer. ¿Cuándo van a venir? Cuando oigan mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. O sea, ¿cuándo van a venir? Primero cuando escuchen mi voz, o sea, cuando escuchen la voz de Dios. Escuchan la voz de Dios, entonces van a venir apresuradamente. Los que no son para Dios no escuchan, ponen sus oídos sordos. Pero los que son para Dios escucharán, agudizarán sus oídos y vendrán apresuradamente. Entonces, ¿cuál es esa voz que tienen que escuchar? Llegamos a lo mismo. Éxodo, vamos a ver, Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Cuál es esa voz que tienen que escuchar? Deuteronomio capítulo 4, 12 y 13. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, dice, y habló Jehová con vosotros, no está hablando solamente un personaje, sino varios, con vosotros en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, más a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Solamente escucharon la voz de sus palabras, nada más. Figura, ninguna. Luego dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Entonces, ¿cuál es la voz? Tienen que escuchar su voz. ¿Y cuál es la voz de Dios? Son los 10 mandamientos, las 10 palabras, que en hebreo se le llama Torah, o la doctrina de Dios. Porque la doctrina permite al hombre primero hacerle un giro en su vida. Si está equivocado, está errado, empieza a rectificarse porque ya hay una regla, un padrón donde podemos guiarnos. Esa es la finalidad. Entonces vemos acá algo interesante, que el padre le dice al hijo, el padre le dice, hijo, todo aquel que te ve a ti y cree en ti, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Y luego el hijo dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Entonces el mismo Padre es el que ordena, lo arrebata para que pueda ver a su hijo, y luego ya se cumple esta promesa
que tiene que fluir río de aguas vivas de su vientre. ¿Y qué se refiere a aguas vivas? Es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tenía que recibir y luego ya Él es el lugar donde se almacena el agua, digamos así, y empieza a repartir a todos los sedientos. Así es la figura. Ríos de aguas vivas de su vientre. Entonces, ese es algo, si hablamos un poquito en la parte profética, encontramos algo muy interesante. A esto quisiera que me abra un poquito su mente para esclarecer sobre este campo, porque dice bien claro, el agua limpia viene a ser alguien, esa agua limpia tenía que ser de alguien, no viene así nomás, de alguien, del que ha creído en Dios, el que ha creído en el Hijo de Dios, y luego esa persona ha creído en el Hijo de Dios, de su vientre, de su corazón, tiene agua limpia, entonces agua limpia tenía que salir. Entonces vemos de ahí, él es como le puedo decir, el receptor donde se almacena todo el agua y de ahí empiezan a repartir a todos los sedientos, que es el Espíritu Santo, eso es. Y si hablamos un poquito de la parte profética, encontramos algo muy interesante, quiero que me entiendan esto. Es bueno profundizarse un poquito más, no solamente algo superficial, un poquito más profundizarse. Por ejemplo, vemos en Génesis 2:10, vamos a analizar solamente esa partecita nada más. Génesis 2:10 dice que de Edén salió un río para regar el huerto, y de allí se repartían 4 ramales. Mire lo que dice ahí en versículo bíblico, salió de Edén, para esclarecer nada más sobre el río. Salió de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 ramales. De Edén salía un río, de Edén. A veces nosotros confundimos que el huerto es Edén. No, 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 no. A veces confundimos el huerto de Edén. Como bueno, bonito suena, el huerto de Edén. Es como decir del Dios de Elías o el Dios de Ezequiel. No es que Elías sea Dios, ni Ezequiel sea Dios, sino ellos adoraban a un Dios supremo. Entonces es algo similar acá. De Edén salió un río. El río de Edén no, de Edén salía un río. Entonces nos ponemos a descifrar acá y hemos esclarecido que ese río de agua viva viene a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser esa agua viva. Ahora, ¿cuál es la fuente? Ahí vamos a esclarecer la fuente. La fuente es como decir, nos hacemos una imaginación del lago Titicaca. El lago Titicaca es un lago donde se almacena bastante agua para beber, pero también tiene pues un desaguadero, por eso del lago Titicaca tiene su desaguadero, donde empieza a ir el agua, a desaguar, va llenándose y va desaguando, va llenándose y va desaguando. Entonces hay una fuente donde se almacena todo el agua. Y hemos visto que el río representa el Espíritu Santo, el río, y la fuente, ¿quién es? Entonces dice la Escritura, dice que Dios viene a ser la fuente de agua viva. La fuente. Vamos a ver, Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo, porque dejaron las venas de aguas vivas de Jehová. Acá en Jeremías 17:13, las venas de aguas vivas de Jehová. Y en Jeremías 2:13, mire lo que dice. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Dejaronme a mí, fuente de agua viva. Él es la fuente, como decir el lago. Él es la fuente. Entonces, de Edén salía un río, quiere decir, Edén representa a Dios. De Dios salía el agua o el Espíritu Santo, que es la fuente de donde se almacena la fuerza activa. Entonces Dios es la fuente, es el Edén. De Edén salía un río y bañaba el huerto. Ahora sí está claro. Y cuando hablamos de huerto, en forma literal, bueno, pues hablamos de un huerto donde se siembra hortalizas, árboles frutales, etcétera, etcétera, tenemos ahí. Pero en la vida espiritual encontramos algo muy interesante.
primero pensar que el hombre, cuando hablamos, por ejemplo, para sacarnos un poquito más, hablamos del hombre, el hombre es tierra, por ejemplo. El hombre es tierra. ¿Cómo tierra? No entiendo. Dice la Escritura que el hombre fue formado del polvo de la tierra, por eso que en su cuerpo necesita todos los tipos de minerales. Todos los tipos de minerales. No falta hierro, no falta vitamina tal, nos falta hierro, nos falta ¿qué más? Cemento, fierro, bueno, tantas cosas, pero nos faltan y tenemos varios tipos de metales en nuestro cuerpo. Aluminio tenemos en nuestro cuerpo, etcétera. Todos los metales que tiene una tierra lo tiene el hombre. Y cuando le falta hay problemas. Igual que una tierra cuando se debilita, la planta no desarrolla como debe ser, lo tienen que poner varios tipos de nutrientes para que se fortalezca la planta. Algo similar. Porque el hombre es tierra. De polvo es, a polvo se convierte, dice la Escritura. Entonces, tomando ese punto de vista de que el hombre es tierra, entonces hablamos del huerto. Dice en Jeremías 31:12, hablamos del huerto. Y vendrán y harán alabanzas en lo alto de Sión, y comerán al bien de Jehová, al pan, al vino y al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y su alma. Cuando hablamos la palabra alma en hebreo significa hombre. Alma en hebreo significa hombre, porque dice fue alma viviente. Ingresó el espíritu de vida y se convirtió en alma viviente. Por eso es que en hebreo alma significa hombre o el ser humano. Entonces encontramos que su alma será como huerto, o sea, su cuerpo será como huerto de riego. Ni nunca más tendrá dolor. Entonces, su alma será como huerto de riego. Muy bien. En Isaías 58:11 esclarece que es una huerta. Miren cómo se va entendiéndose, esclareciéndose para entender un poquito más profundizado. Ya no ser algo superficial, así nomás, como dice, como rascado de gallina. No, vamos a profundizarnos un poquito más. Entonces dice en Isaías 58:11, y Jehová te pastoreará siempre en las sequías, hartará tu alma y engordará tus huesos. Y serás como huerta de riego, y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Por eso dice, de Edén salía un río y bañaba el huerto. ¿Ve? Y bañaba el río, o sea, bañaba o regaba el huerto. Entonces, si hablamos del huerto, estamos hablando del hombre. O la huerta, el hombre, por eso serás como una huerta de riego, como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. En Jeremías dice, su alma será como huerto de riego. Por eso dice la Escritura, para regar el huerto. Entonces encontramos que huerto es el hombre. Entonces de Dios es la Edén, el fuente de agua viva, de él emana el río, que es el Espíritu Santo, y riega el huerto, que es el hombre. Ahora sí se entiende. Y en Isaías aclara que es una viña. Isaías 5:1 y 2, vamos a leerlo. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en su recuerdo, lugar fértil. Había cercado, despredegándola y plantándola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella torre y también asentado en un lagar en ella, y esperaba que llevase uvas y llevó uvas silvestres. Pero vamos a entender esta parte donde dice lo había cercado, o sea, lo había cercado, lo había con vallas, lo había cercado, y despedregándolas, le sacó todas las piedras, lo limpió todo, lo dejó limpio, y luego lo plantó de viñas y de vides escogidas, sembró, había edificado en medio de ella una torre, y también asentado un lagar en ellas, fíjese, una torre y un lagar, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres, o sea, no le dio un buen resultado, un mal resultado. Y nuestro Mesías resalta sobre este punto lo que habló el profeta Isaías, capítulo 5, 1 y 2, lo resalta.
hace ver un ejemplo de un padre de familia, el cual vino y plantó una viña y lo cercó de vallado, luego dice cavó un lagar, construyó una torre de vigía, le dio unos labradores para que le administren la viña, y cuando llegue el tiempo de la vendimia, vienen los labradores que estaban ahí, los inquilinos que estaban ahí, antes de darle lo que le corresponde al dueño, a los siervos, algunos apedrearon, a otros los apalearon, a otros los mataron. Estoy leyendo en el Mateo capítulo 21, del 33 en adelante. Entonces, por segunda vez, le vuelve a enviar a sus siervos. Hicieron igual que la primera vez. Lo trataron igual. Luego, por tercera vez, lo envía. Estamos hablando de la primera viña, la primera cosecha, segunda cosecha, vamos a la tercera cosecha. Lo envía a su hijo para que le den lo que le corresponde. Dijo, ojalá que le tengan respeto. Y nada. Dijeron, ahí viene el heredero. ¿Qué hicieron? Lo sacaron fuera de la ciudad, lo mataron a pedradas, lo lapidaron. Entonces dice nuestro Mesías, ¿qué será cuando venga el dueño de la viña? Los matará a todos miserablemente y le dará a otros que administren la viña. Ahora sí se comprende, cuando hablamos de la viña, estamos hablando del hombre. Cuando hablamos del el paraíso, por eso dice paraíso terrenal, estamos hablando del hombre. Es el huerto, el hombre. Entonces, dentro del hombre hay algo interesante. Estamos viendo acá, está justamente poblado, lleno de adversarios, lleno de espíritus negativos, labradores perversos que están dentro del hombre. De eso se trataba. Entonces, en la parte espiritual, una cosa es la parte literal y otro es ir a la parte espiritual. Nos encontramos con otro misterio muy interesante. Pero vamos a retroceder, porque algo falta esclarecer. Dice, lo que hemos leído en Génesis 2:10, que salió de Edén un río, o sea, de Dios, que es la fuente de agua viva, de Edén es Dios, salió un río para regar el huerto. Entonces empezó a regar el huerto y encontramos que en Jeremías que su alma será como huerto de riego, en Isaías 58:11 hemos esclarecido, será como huerta de riego y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. En Isaías aclara que es una viña. En Mateo 21, 33, 34, 35 habla de una viña, que es una viña el hombre, y dentro del hombre está todo. Ahora, nos vamos acá al punto donde dice que de allí salían 4 ramales. ¿Cuáles son esos 4 ramales? Por eso hasta el día de hoy vienen investigando el río Éufrates, todos los 4 ríos, que deben salir esos 4 ríos en forma literal, pero en la parte espiritual te encuentras que está dentro del mismo hombre. ¿Dónde están esos 4 ramales? Encuentras en el corazón, tiene 2 entradas, 2 salidas. Es así, increíble. Y si vamos a la parte espiritual, vamos a encontrar, si el huerto es el hombre, entonces, ¿dónde está el árbol de la ciencia del bien y la ciencia del mal? ¿Y dónde está el árbol de la vida? Si sabemos que el huerto es el hombre, encontramos algo muy interesante. Si usted mira en la parte del sistema nervioso del hombre, pone la parte posterior, va a encontrar que el sistema nervioso es un árbol. Tiene la forma de un árbol y termina acá en el cerebro. Por eso que hablamos de la ciencia del bien y del mal, estamos hablando que está en la mente del hombre, el bien y el mal. Ambas cosas tiene, y Dios ha puesto el bien y el mal para que el hombre busque el equilibrio emocional. Sino con la diferencia que nosotros nos conducimos de acuerdo a lo que lo alimentamos más. Si comemos más árbol de la ciencia del mal, nos va pésimo. Y si consumimos la ciencia del bien, nos va bien. Entonces, acá 2 cosas.
Por eso dice en otra parte de la Escritura, nos ha puesto un libre albedrío. El que desea agua, agua fresca, bienvenido. El que desea brasas de carbón, bienvenido. La decisión es personal. Y el deseo es uno. Si quieres ser feliz, depende de ti. Si quieres un desdichado, depende de ti. Pero dentro de nosotros nos ha puesto el bien y el mal. Y ahora, la pregunta es, ¿por qué creó el mal? En otro momento vamos a esclarecer. Pero vamos a seguir avanzando para que ustedes tengan una idea que dentro de nosotros está el bien y el mal. Por eso que siempre pensamos mal, 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 mal. A veces uno dice que yo me arrepiento, me va a quitar todo el mal. No, te limpias, sí, pero en tu mente siempre va a estar lo malo. ¿Pero por qué lo malo? Porque de lo malo vas a aprender. Si no hubiera lo malo, ¿de dónde vienen las experiencias? Bueno, es un punto muy bonito para esclarecerlo. Pero vamos al otro punto donde dice que el árbol de la vida. ¿Dónde está el árbol de la vida? Y luego dice la Escritura que da 12, tiene un árbol que da 12 frutos al año, dice en Apocalipsis. Es un árbol que da 12 frutos al año. Y si ustedes lo ven, vemos que la trompa de falopio de la mujer, estamos hablando todo el sistema, el aparato reproductivo, tiene la forma de un árbol, donde da sus 12 frutos al año. O sea, cada mes un fruto, y viene a ser la regla o la costumbre de la mujer, porque hay un momento cuando está maduro, se cae. Mientras está el momento de fortalecimiento, está de fertilizarse, o sea, digamos, para procrear hijos. Pero se llama, ¿dónde está el árbol de la vida? Está en el vientre materno de la mujer, la parte reproductiva. Ahí se forma la vida. Ahí está el árbol de la vida. Es increíble, vamos a la parte espiritual, encontramos todos estos misterios. Entonces vemos acá, hemos esclarecido para un poquito más, hablamos de el río de agua, ríos de agua viva, significa el Espíritu Santo que viene de la fuente que es Dios, y cuando nosotros lo recibimos, nos empieza a regar ese huerto que es el hombre. Por eso que mencionamos que el Espíritu Santo alguien tiene que haberlo visto al Hijo de Dios, y luego Él viene a ser el lugar donde ya empieza a salir el Espíritu, como le puedo decir, es como un prisma, donde viene una luz a un prisma, y de ese prisma salen diversos colores, viene el arco iris de ahí, algo similar. Entonces, queridos amigos, qué interesante lo que dice, por eso nuestro querido maestro en su tema, dice bien claro, vuelvo a repetir, esa agua limpia tenía que ser de alguien, y hasta ahora sí esclarecemos ya, de alguien que creyó en Dios, de alguien que lo vio a Dios, al Hijo de Dios, y no lo ha visto por propia voluntad, sino es porque el Padre ha permitido. Por eso dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me llamó, si el Padre dice, nadie puede venir a mí, sino el Padre que me envió no lo trajere. Entonces el Padre es el que ordena, ven y velo a mi Hijo. Ahora sí comprendemos que no es voluntad humana. Por eso dice, esa agua limpia tenía que ser de alguien, del que ha creído en Dios, en el Hijo de Dios ha creído. Y luego esa persona ha creído en el Hijo de Dios, en su vientre, en su corazón tiene agua limpia, entonces allí tenía que salir, de allí tenía que salir. Entonces viene a ser la fuente donde se almacena el agua, y todos los sedientos, por eso dice el Escritor, todos los que tenéis sed, venid a mí, todos los sedientos. Y en Isaías dice, comprar sin dinero, leche y miel, también dice en otra parte de la Escritura. Entonces, amigos, ahora sí estamos entendiendo, comprendiendo este gran misterio. Por eso dice nuestro maestro, para muchos, para lavar a la humanidad. O sea, ¿por qué tenía que salir esa agua limpia? Para limpiar a todos los que creen, a todos los que son escogidos, llamados, lo empieza a lavar, a purificar, porque nosotros todos estamos, como dice, sucios. Como dice, pone un ejemplo acá, como lavar la ropa. Como hemos visto anteriormente, dice, quitarle esas ropas viles, ¿no? La ropa vil, de dos sentidos. La ropa vil es el pecado, y otra que nosotros, algo similar, hemos estado llenos de pecado. Es como decir, está en un pantano, nos hacemos una imaginación de un pantano, ahí todo lleno de lodo, hediondo, ahí, un lodo, pero un olor a barro podrido, estamos metidos ahí. Pero hay algunos que tienen deseo de querer salir, no quieren estar ahí, ya están hostigados de tanto estar en ese lugar.
Entonces hay alguien que está al borde del pantano con un palo largo y el que desea se coge de ese palo y lo saca. Y una vez que salió, imagínense cómo uno sale, pues lleno de barro, todo ahí negro. Y luego hay un agua limpia, agua pura, lo baña, lo deja limpio, sin mancha, lo bañó bien bañado y se quedó desnudo. Por eso, como le dijo a Josué, sacar esas ropas viles, todo lo dejó limpio, desnudo lo dejó. Y después que le quitó todo, lo vistió con ropa de gala. Con ropa de gala. Ese es otro punto más para buscar que analizar esa ropa de gala. O sea, así cualquiera no recibe. Mejor vamos a esclarecer esa parte para luego ya nosotros ya ir mañana hay que recibir el Shabbat también. Pero vamos a esclarecer. Primero hablamos de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere, no, acá no dice todos, no, solamente el que vence será vestido de ropas blancas, vestimentas blancas, el que vence. Y luego dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que llamarse? Los que están escritos en el libro de la vida. Por eso es, no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Quiénes serán borrados de ese libro de la vida? Vemos en el caso de Moisés, para darnos una idea, el de Moisés, como dice en Éxodo 32:32, cuando el Creador lo quiso desaparecer a su pueblo por haberlo traicionado con otro Dios, por eso que se rompió la alianza, el pacto en el monte de Sinaí, cuando Moisés descendió con las dos tablas y el pueblo estaba presentando holocaustos al Dios Baal, y Dios lo quiso desaparecer a su pueblo. Entonces Moisés tuvo que interceder y decir, Señor, ¿lo vas a desaparecer a tu pueblo? ¿Lo vas a desaparecer? ¿Con qué? Con tantas señales lo trajo y que lo desaparezca. Entonces le dije, Señor, mejor me borras de tu libro. Mejor bórrame de tu libro. Entonces Dios le dice así, yo voy a borrar de mi libro aquel que pecare contra mí. O sea que corremos un gran riesgo los que estamos escritos en su libro y nosotros nos volvemos rebeldes, contradictorios, seremos borrados también de su libro. O sea que nos llama a buscar que mejorar cada día nuestra conducta. Ahora sí, dice yo, y no lo borraré, claro, si nosotros seguimos permaneciendo en este camino que Dios ha trazado, tratamos de ordenar nuestra vida, siempre buscando la parte positiva, evitando el orgullo, la soberbia, siempre buscando la humildad, etc. Entonces no seremos borrados de su libro. Luego dice, y confesarás nuestro nombre delante de su Padre. ¿Qué tanta promesa hay acá? 3 puntos, vamos a repetir. El que venciere, primero el que vence. El que vence será vestido de vestiduras blancas. El que vence le será quitado esa ropa vil y lo vestirá con ropa de gala. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Listo. Si su comportamiento es agradable delante de los ojos de Dios, entonces su nombre no será borrado del libro de la vida. Y él, de su parte, dice, confesará nuestro nombre delante de su Padre y delante de los ángeles. Va a confesar nuestro nombre. Bueno, se esforzó por ordenar su vida. Listo. Pero tiene que ser vestido de vestiduras blancas, no es de colores, es blancas. Es como dice en Apocalipsis, es como ir a un matrimonio parecido. Nuestro Señor Jesucristo pone un ejemplo sobre este campo de un hombre, de un rey que su hijo se casaba. Y como se casaba, le mandó pues la invita a sus siervos para que vengan a sus amistades, a sus amistades, le mandó que vengan a la fiesta porque ya las bodas están, todo está preparado, todo. Y cuando fueron, decían, uno tiene que comprar una yunta de bueyes, tiene que amansarlos, no puede, otros hijos estaba casado, etc. Lleno de problemas, lleno de, ¿cómo le puedo decir? Había tantas cosas que no podían asistir. Entonces le dice, vayan ustedes a las plazas, me traen a los cojos, los mancos, los ciegos, tráigamelo y llénenme el local.
Cuando fue, faltaba, vayan otra vez a las plazas, a las calles, y me lo llenan el local. Y otra vez salieron y le empezaron a llegar al local. Hasta que en eso había uno que no tenía ropa de gala. Miren, había uno que no tenía ropa de gala y le dice, tú, ¿cómo has entrado acá? ¿Quién te invitó? No está hablando de las vestimentas, de la ropa exterior, porque ha ido muy elegante, porque es un matrimonio. Se refería a un hombre que no es arrepentido, porque no ha sido quitado su ropa sucia para ser vestido con ropa de gala, que si no le ha quitado el pecado para vestirlo con ropa de gala, no fue. Por eso dice que lo sacaron fuera del lugar, lo amarraron de pies y de manos y listo, lo botaron fuera del lugar. Entonces, es algo similar como un matrimonio. Y para ir a un matrimonio tenemos que ir bien elegantes, tenemos que ir bien vestiditos. En la parte espiritual tenemos que ir con nuestra ropa de gala con que Dios nos ha vestido. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 19. Dice lo siguiente, 7, 8 y 9. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Entonces, ¿qué es una cena, una comida? En este caso hablo de una cena, y además arriba habla de un matrimonio, porque hay un matrimonio, hay una comida, una cena. Entonces, bienaventurados los que son llamados a esta cena del Cordero, a ese matrimonio. Pero para ir a ese matrimonio, uno se va vestido de lino fino, limpio y brillante. No está diciendo un lino sucio, no, limpio y brillante. Y si vemos la escritura que nos quita la ropa vil, que es el pecado, y nos viste con ropa de gala, que es de lino blanco, fino, limpio y brillante. Qué interesante, con eso nos viste. Y en otra parte aclara la escritura que se lava cada 10 de octubre en la sangre del Cordero. Mire, son tantos puntos para entenderlo. Por eso, queridos amigos, sigan ustedes firmes en este camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Hay que sentirnos bienaventurados porque hemos sido lavados, limpiados con el Espíritu. Nos quitó esa ropa vil que es el pecado, nos ha quitado esa vestimenta sucia para vestirnos con ropa de gala. Y esa ropa de gala, que es de lino fino y brillante y blanco, viene a ser, como dice las justificaciones de los santos, viene a ser el Espíritu Santo. Con eso hemos sido revestidos. Bien, amigos, si te parece bien nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades. Nuestro agradecimiento por anticipado, y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.